pero el impacto social, como bien decías en tus palabras introductorias, a estas alturas de la obra es más de 800,000 personas y sigue creciendo el impacto, porque la idea nuestra es tratar de cada día más cubrir más y mejor las necesidades, ciertas necesidades. Nosotros somos una obra de seres humanos, perfectible, con errores, pero que lo reconocemos y tratamos de aprender de ellos y convertirlos en lecciones aprendidas que luego se traduzcan en entregar bienes y servicios mejorados a aquellos que lo demandan. Bienvenidos a otro episodio de Voces FGK, Historias que Transforman. En un país donde los retos sociales parecen no tener fin, existen líderes que inspiran con su visión, compromiso y trabajo constante. Hoy conversamos con el ingeniero Ramón Vega, director ejecutivo de Asociación Ágape del Salvador, una organización que atiende a más de 800,000 personas al año en distintas áreas de necesidad y que recientemente fue reconocido con el premio Pongo de la Fundación Rafael Mesayau, líder del Impacto Social 2025. Bienvenido, ingeniero Vega. Juana, muchísimas gracias, infinitamente agradecido porque me tengas acá contigo. Sabes lo mucho que te admiramos y te apreciamos en la institución y personalmente también, al igual que en la institución hermana como es la Fundación Gloria a Cristo. Muchas gracias. Gracias. Para iniciar, quisiera que nos contara quién es usted más allá del cargo de director ejecutivo y cómo describiría su propósito de vida. Primera vez que públicamente voy a ventilar un aspecto que pasa o corta el tema de lo privado y quizás es hasta íntimo, pero creo que la ocasión es oportuna. Definitivamente por el ámbito en el cual nosotros nos desempeñamos. Pues Ramón Alberto Vega Calvo es nacido en Izalco. No soy un fruto surgido de la nada. Hay un árbol del cual yo dependo. Dos familias muy izalqueñas, los Vega y los Calvo. He sido nieto, ¿verdad? Y me he gozado como nieto. Fui el primer nieto de mis abuelos paternos, ¿verdad? Los cuales conocí y me acompañaron buena parte de mi vida, hasta la temprana juventud o la temprana adultez sería, unos 20, ¿verdad? He sido hijo. Mi padre lo perdí en la adolescencia, ¿verdad? De alguna manera asumió inteligentemente, cuando yo veo hacia atrás, mi madre ambos roles, apoyándose fuertemente en el rol que desempeñaba mi abuelo paterno, como la figura cubría a mi papá. Somos una familia pequeña en realidad, como familia derivada de los no somos muchos y somos bastante unidos, no nos frecuentamos tanto por razones profesionales y laborales todos, pero hay mucho amor entre nosotros. De mi parte, además, mucha lealtad, pienso, ¿verdad? Un amor filial enorme, un compromiso que no sale tampoco de la nada, sale de esos valores que sentados alrededor de un almuerzo en la casa de los abuelos de un domingo, escuchás una serie de cosas que luego, cuando el tiempo pasa, uno termina aterrizando. Esto era, ¿verdad? El origen de mi familia particularmente es agrícola, agropecuario. Yo en los primeros años de mi vida no me pude como alejar de aquello porque es el patrimonio en el cual nos habían formado, y prácticamente por más de 20 años, paralelo a mis actividades profesionales, me desempeñé también como un pequeño empresario agrícola, ¿verdad? Trabajando diversos rubros y aprendiendo del tema. Ese es, creo, en términos muy generales,
quién soy, aparte del... como primer nieto de mi abuelo, tuve el privilegio de gozar ciertos tipo de particulares dedicaciones de él para mi persona, aparte que me pusieron el mismo nombre de él. Entonces, eso hacía un clic. Yo tengo figuras grabadas en mi mente de mi primer día de clases en el kinder. Fue todo un acontecimiento. Y ir caminando, pasó mi abuelo a traerme, yo con mi lonchera agarrado de un dedo, eran unas manos gruesas, me recuerdo yo, y del dedo de mi abuelo, hasta que llegamos al kinder con una plática 4 o 5 cuadras en un pueblo empedrado, ¿verdad? El típico pueblo que muchos de nosotros conocimos allá en la década de los 60, y dejarme en las manos de la señorita, que era también amiga de la familia. Y bueno, empieza la historia de alguien que hizo del estudio y después convencido de la herramienta por la cual podía transitar de manera, yo no diría exitosa, de manera feliz en la vida. Poco a poco entendía lo importante que el estudio era para una vocación natural que siempre tuve, que fue la curiosidad. O sea, yo tuve varios profesores que decían Ramón el Preguntón, ¿verdad? Y la señorita Ramoncito Preguntón, ¿verdad? Siempre estaba con ese afán de querer saber, situación que más de 60 años después, o 60 años después, todavía prevalece, ¿verdad? Es un permanente deseo de conocer ciertas cosas, y de ahí el afán que ya hemos platicado, esa avidez por leer. No tengo un apetito exclusivo para lecturas, sino que soy muy diverso, yo diría contingencial, incluso muy en función de lo que está pasando alrededor de mí o lo que yo percibo, tratar de instruirme un poquito más o ver perspectivas que no alcanzo a tener. Y esa pues ha sido la manera como nosotros hemos ido creciendo. Y pues dije algo de mi mamá, fue muy inteligente. Con la pérdida de mi padre, en una edad tan difícil como es la adolescencia, quieto nunca fui, ¿verdad? Sí creo que no andaba en pasos relacionados a cuestiones de vicios, más bien las típicas conductas de un adolescente con una irrupción de hormonas que terminan pues teniéndolo en actividades, posiblemente, y ubiquémonos en los 70, 80, en un país convulso, en lugares en donde no debía estar, a la hora que no debía estar, y posiblemente con las personas que no debía estar, ¿verdad? Entonces, el trabajo de mi mamá en ese sentido, concientizándome, aparte de que estoy seguro que las oraciones al Creador, pues hicieron que pasáramos esos periodos convulsos, y junto con mi hermana solo somos 2 en la familia de nosotros, pues tuvimos relativamente, aún con la partida de mi papá, una prolongación de ese ambiente de amor que durante 15 años, cuando estábamos los 4, gozamos. Pero gracias a, y siempre lo digo, mi mamá fue la clave, porque logró de alguna manera extender ese halo en donde físicamente mi papá no estaba. Jamás dejó de estar, hasta el último día de ella. Siempre hay una frase que yo de ella recuerdo, sobre todo en los primeros años. ¿Qué diría tu papá? ¿Ya pensaste qué diría tu papá? Era lapidante, ¿verdad? Porque te hace reflexionar. Pero sí, son esas cosas, no sé, he abierto muchas cosas de esa etapa infanto-juvenil y primera adultez, ¿verdad? Yo iba a la escuela en los primeros años. Esa es otra cosa. La vida me permitió, y mi papá también,
gracias a Dios, y eso es un privilegio realmente, estudiar en distintos sitios de El Salvador, ¿verdad? Primero en el kinder y la escuela parroquial del pueblo, ¿verdad? Los primeros 4, 5, 6 años de estudio. Luego Sonsonate, ¿verdad? En el Colegio San Antonio, Sonsonate. Migramos al Instituto Jefferson, luego al Dorotea Viuda de Trigueros. Actualmente ese colegio es el Colegio San Francisco de Asís, que forma parte de Ágape. Luego, por razones de mis inquietudes y todo, y tenerme un poco de control, mi papá trabajaba en Santa Ana y me lleva con él. Estudié en Santa Ana también, en el liceo. Y pues eso lleva a que tengo una serie de grupos de amigos, compañeros en esas partes. Pues luego viene la etapa de la universidad, ya aquí en la ausencia de mi padre, y la aventura de en una década, pues estudiar en la UCA, ¿verdad? Yo soy 100% UCA, prácticamente 10 años, de 1979, octubre, que entramos a aplicar para iniciar en el 80. Hay momentos muy puntos de inflexión, diría yo. Estaba en una etapa de mi proceso de selección. La UCA llegaban cierta cantidad de jóvenes a matricularse para los exámenes de admisión y quedábamos otros y otros no quedaban. Yendo a traer resultados de eso, se dio en la historia el 15 de octubre de 1979. Para muchos jóvenes les suena lo mismo, pero bueno, el 15 de octubre marca el fin de la etapa de los militares en el poder, ¿verdad? Y ese día hubo lo que ya me habían comentado a mí que había pasado en décadas pasadas, que eran balaceras por primera vez. Y yo en San Salvador no era muy familiarizado para andar en San Salvador. Me manejaba en bus, ¿verdad? Y tengo grabado ese día. De igual forma, los primeros días de universidad, el día que asesinaron, un 24 de marzo, estábamos en el segundo mes de nuestro tercer semana de nuestra primer ciclo, y fue terrible el saber lo que había sucedido con el magnicidio de Monseñor Romero. Son cosas que a uno le van quedando como grabadas, ¿verdad? Tendrá que haber sido por los mediados de los 80, y solo estoy diciendo como puntos focales que vienen como flashback a mi cabeza, de momentos así que marcaron. Estábamos con la que ahora es mi esposa, camino a dejarla, que era estudiante de la UCA, tiene que haber sido por el 83, 82, 84, al pupilaje donde uno residía, eran unos familiares, ¿verdad? Ya tenía vehículo, y ese día fue el momento en que el alto mando en el oriente, que estaba en un helicóptero, el coronel Monterrosa y su equipo, lo bajaron. Entonces la reacción en la noche fue terrible en relación a las represalias para los que podían haber estado en eso. Casualmente nosotros quedamos en un fuego cruzado y tuvimos que quedar debajo del vehículo. Y como eso hay historias de historias, nosotros somos una generación de estudiantes universitarios que el hecho de ser jóvenes ya era un riesgo grande, no pequeño. Ser universitario, un segundo riesgo. Si era de la UCA, le aumentaba el nivel de riesgo. Y si por desgracia andabas algún libro de sociología que no alcanzara a entender el retén que te paraba, posiblemente no contabas el cuento el siguiente día, ¿verdad? Entonces, eso era, acabamos por cierto, de compartir con un grupo de ingenieros que entramos en la misma fecha y que la universidad tuvo a bien convocar en el marco de la celebración de su 60 aniversario. Y compartíamos esto que estoy diciendo. Todos teníamos una anécdota que contar en relación a eso. Y más aquellos que, como yo, viajábamos. En el caso mío, ya estaba de nuevo en Izalco, porque tenía que ver por las actividades productivas
que estaban a mi cargo para podernos financiar los estudios, mi hermana y yo, ¿verdad? Ujú. Es algo que también hay que agradecerle a la vida y a mi abuelo. Total. Mi abuelo tenía facilidades, pienso, y quizás hubiese sido muy fácil para él, mucho más cómodo, darme para que estudiara, ¿verdad? Pero lo que hizo fue decir, mira, ahí están las cosas de tu papá, Ujú. ¿verdad? Enseñar. Producí y Ujú. financiate. Creo que una de las más grandes lecciones de vida en el tema de emprendedurismo, como le llaman Ujú. ahora, la tuve ahí, ¿verdad? Yo recuerdo mi primer esfuerzo fue porque era de ciclo corto y él me lo sugirió. La especie de sembrar frijol, me dijo. O sea, eso te da rápido y todo. Leí sobre cómo se hacía, nunca lo había hecho. Estábamos pues adolescentes y con la ayuda de otro amigo hicimos el trabajo, levantamos la cosecha. Cuando yo me pongo a pensar fácilmente, cada uno hacíamos el trabajo de 5 o 6 personas. Digamos, a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde, incansables. Ujú. Claro, la rentabilidad fue buenísima, quedé enamorado del tema. Y hay momentos así como que lo marcan. Definitivo. Y llega mi abuelo, a ver, estábamos, se llama aporreando el frijol, Ujú. que es acarreas el frijol y nosotros teníamos un traspatio donde sacábamos el grano en calzoneta, dándole al... Y mi abuelo y mi abuela llegan por la parte de atrás, ¿verdad? Y ellos pensaban que eran personas de 80 años que yo no estaba escuchando. Y ella le dice, pobrecito mi hijo. Y le dice él, sí, pero va a salir adelante, te lo aseguro. Wow, todavía me suena como campana aquello, Sí. ¿verdad? Grandes lecciones, No, hombre, es una definitivamente. cosa, Juana, que uno en la vida le queda grabado, ¿verdad? Y como eso hay muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, eso marca muchísimo, lo mismo que cuando yo hablé del árbol del cual estaba Ujú. ese fruto, pues es algo que hemos tratado de trasladar a la familia que proviene de mí, mis hijos, ¿verdad? Hablé de que fui nieto, hablé de que fui hijo, he sido pareja, esposo, he sido papá y ahora estoy gozando, estrenándome como abuelo, Ay, que es felicidades. otro nivel, ¿verdad? Entonces, la prolongación de todo esto hace que de alguna manera los frutos no sean falsos o que tampoco el fruto se sienta solo. Jamás, jamás se está solo cuando tú sentís que provenís de algo como es un árbol familiar, ¿verdad? Eh, con mis primos, primas, tenemos una muy buena relación, producto de ese vínculo que nuestros padres forjaron en nosotros. Como yo soy el mayor de los primos, yo tengo grabadas las fechas de nacimiento de todos, ¿sabes? Y yo mismo me sorprendo porque de repente es algo que me aparece como en natural. Ay, va a cumplir año fulano. Estoy seguro que los demás no, pero no tuvieron la ventaja que tuve yo, que llegué antes que el Sí. resto, ¿verdad? Entonces vi cuando cada uno iba apareciendo en el escenario familiar. Sí, definitivamente. Justo el otro día leí que somos el éxito, ¿verdad? De tantos antepasados y gracias al esfuerzo de cada uno de ellos Sin podemos duda. estar hoy contándolo, ¿verdad? Somos afortunados, Juana, Totalmente. realmente de eso y de haber identificado a tiempo que eso estaba pasando, ¿verdad? Exacto. Porque pues, cuántas historias sabemos de personas que aparentemente tenían todo para Ujú. surgir y no se trata el éxito de medirlo estrictamente, menos mi persona, en aspectos materiales, ¿verdad? Yo más voy por el tema del reino del Bután y, y el tema de la felicidad, ¿verdad? Y hacer aquellas cosas que te hagan feliz y que te sientas realizado con hacerlas. Yo estoy convencido que no hay nada en la vida que te pase que no sea para bien. Soy un empedernido optimista, muy optimista, positivo, eh,
a todos le doy un lado, termino viendo el vaso llenándose y no vaciándose, aún en circunstancias bastante complejas, quizás producto de que a mí me golpeó temprano la vida. Tengo un momento que yo pensé y lo confieso y se lo dije a mi mamá, ahí quisiera estar yo. Era la tumba de mi papá. Quiero irme con él. Entonces, sí, perder un papá joven siempre marca. Y era es mi héroe. Fue duro, pero eso creo yo que a unos lo golpea para mal, a otros tal vez a mí me golpeó. Yo siempre digo, no fue solo mi reacción, fue el acompañamiento que en el caso de la viuda, mi mamá, mis abuelos, no descarto a mis tíos, por supuesto, ¿verdad? Uno termina como en un tejido muy sólido que te permite sacar ese tipo de conclusiones, ¿verdad? Y terminar comportándote. Hay amigos, yo tengo grabado esas frases que hey, Ramoncito, usted no tuvo infancia, ¿verdad? Frases como, y digo yo, efectivamente, porque y hay muchas cosas que mis amigos contemporáneos me cuentan de cosas que pasaron en esa época que yo no las pude vivir con ellos. Precisamente porque tuve que dedicar buena parte de mis esfuerzos por mi condición a formarme, a trabajar. Y hay una frase que yo siempre la tuve, era yo y el mundo. O sea, nadie va a venir, o sea, soy yo y yo lo voy a definir. Entonces, había que aquello se realizara, propiciar que sucediera, y era yo quien iba a propiciarlo, ¿verdad? Pero esas cosas no son cuestiones que solamente se le pueden agradecer al Creador. Totalmente. No hay otra explicación, o sea, un mérito para eso no lo hay. Sencillamente es agradecerle la grandeza que tuvo de ubicarme donde me ubicó, ¿verdad? Totalmente. Gracias por compartir. Con todo eso que nos cuenta, ¿en qué momento supo que su camino profesional estaría ligado al trabajo social y comunitario? Yo creo que hay en la familia como cuestiones que a uno lo marcan, identifican. Yo veía a mi abuelita materna lo feliz que era haciendo actividades para su iglesia. Mamá Lola, así se llamaba, trabajaba fuertemente en la Guardia del Santísimo, para la iglesia a la cual la parroquia de Izalco, a la cual ella pertenecía, la parroquia de Asunción. Y era una broma en la comida mi papá la hacía siempre, y era la frase que ella, ni a Lola sigue trabajando para el cura. Y ella la felicidad explicando lo que hacían, excursiones, actividades, y que porque iban a poner el techo, etcétera. Tempranamente a mí en Izalco hay una fuerte tradición religiosa, y por alguna razón, todavía adolescente, formé parte de una junta directiva de la Hermandad del Santo Entierro. Y qué bonito se sentía habían muchos amigos, de los cuales todavía muchos estamos, y formamos parte, por cierto, nos encontramos frecuentemente, y hablamos de eso, pero desde ahí yo empecé a sentir la sensación de bienestar que da servir. Pero esta se perdió muchísimo, muchísimo cuando te empezás a meter en el tema de formarte, de estudiar, el tema de medición material de aquello que haces, en fin, trabajar por la productividad, enfocarte mucho en temas muy, muy economicistas. Mi formación en la UCA derivó hacia aspectos de econometría, y esos son duros, son ciencias muy duras. Administración de empresas, en fin, hay un poco. Pero en donde sí realmente yo pues me gocé fue cuando conocí de primera mano y viví al que terminó siendo, yo lo identifico como mi segunda figura paterna, el padre Flavián. Llego a trabajar, el tema era producir,
era lindo para motivar. Y bueno, yo llego y eventualmente no a este puesto que después de 5 años de estar con él, pues me lo dieron. Yo trabajé como jefe de proyectos y el montaje de unas plantas de exportación de ropa, lo cual fue bendito. Nada que ver yo, sencillamente los planetas estaban alineados y todo se dio. Estamos hablando de finales de los 80, estaba en auge el Tratado de la Cuenca del Caribe, que lo manejó el presidente Reagan en los Estados Unidos, el CBI, que era un trato preferencial para cierto tipo de productos, introduciéndolos a los Estados Unidos. Y aquí aparece la figura que distingue, creo, a la institución, y es el buscar la sostenibilidad financiera suficiente para, al menos de manera basal, ofrecer servicios a los que más lo necesitan. Y los proyectos en ese tiempo, de cara hacia los Estados Unidos, posiblemente hayan sido contra insurgencia, porque generaba empleo, preferentemente a la mujer, etcétera. Pero de cara hacia Agape, como los concebía, era tratar de generar en ese tiempo dólares que tanto se necesitaba para poder comprar fuera cuestiones que iban a servirnos en ese proceso recientemente iniciado de la obra. La obra tenía un poquito, casi 10 años cuando yo llego a la obra. Y si algo se necesitaba era dinero. Y el padre, en ese pensamiento, los proyectos industriales fueron una muy buena solución. Yo llego a eso, se da dichosamente, y aquí hay que decir, este no es un trabajo mío, yo estoy hablando, pero ahí ahorita en mi cabeza vienen una serie de profesionales que me acompañaron. Creo que ninguno está con nosotros ya. Gente muy cercana al padre que tuvo en aquel tiempo que influir para que el padre también terminara creyendo en mí, ¿verdad? Hay personas que estaban cerca, amigos míos profesionales que estaban en ese tiempo más cercanos del padre, que permitieron de alguna manera generar una atmósfera de mucha cooperación y con ello facilitar el trabajo que juntos todos hacíamos. Yo recuerdo y tengo grabado, son así como la frase de mi abuelo cuando yo aporreaba el frijol, una frase del padre en un discurso cuando me presentó como director ejecutivo después de ser recientemente nombrado como tal, en el Colegio San Francisco de Asís, en un evento, tiene que haber sido de cuestiones de deporte, el día del deporte del colegio, algo así. Entonces me quiero que vaya conmigo, no sé qué, bueno, llegué. Y me sentí tan, dice, les presento a fulano de tal, era yo, al público y los padres de familia, quien a partir de tal fecha está acompañándonos como director ejecutivo, y es que quiero contarles por qué lo he escogido, y saca la analogía del rey Midas. Este hombre todo lo que toca lo hace oro, mire. Yo me sentí abrumado, no, todavía lo recuerdo, esa es otra campanada, ¿verdad? Y lo mejor es que no es oro para él, ¿verdad? Sino que precisamente es lo que Agape necesita, en ese sentido, para poder convertir en realidad la razón de ser de la existencia de Agape. Y esta es, pues, atender al ser menos favorecido con los diferentes programas que Agape hace. Esa frase yo la tengo grabada. Y el compromiso, además, de hacerlo bien, no solo en el sentido de productividad, sino de manera transparente y que se pueda ver traducido en hechos mostrables, ¿verdad? Tal vez acá sí nos cuenta, para los que no conocen a Agape, ¿verdad? ¿Cómo lo describiría? ¿En qué proyectos, en qué zonas influye todo esto para que la gente conozca un poco más? Gracias, Juana. Nosotros, voy a empezar por lo último, estamos prácticamente en toda la República en una diversidad de programas que por el orden están agrupados en diferentes áreas.
Las áreas más conspicuas, más evidentes, que más se miran, son las áreas de salud, ¿verdad? El área de salud atiende, el área educativa, son áreas muy visibles, el área que tiene que ver con atención social, particularmente alimentos, son áreas en donde se atiende mucha gente. Hay mucho volumen de gente atendiéndose en esas necesidades, sin descuidar otras que van inmersas, ¿verdad? Y algunas de ellas que tienen que ver con la formación en valores. Ahí viene el tema de medios de comunicación, etcétera. Ágape, en palabras cortas o en una frase que se pone un poco difícil decirlo, es la suerte de un brazo ejecutor, salud, de un brazo ejecutor de políticas públicas, porque ese es otro tema. Nosotros somos muy creyentes de la cooperación y alianzas. Entonces, Ágape siempre se pone o se alinea con el gobierno de turno en el sentido de ser un facilitador de dicho gobierno, de sus políticas públicas, empezando por poner a disposición todo lo que hacemos, que ninguna va desalineada, porque todo tiene que ver con beneficiar al ser humano más necesitado. Tal vez puede estar en el cómo, lo de fuera de, pero en el qué estamos seguros de que todos coincidimos. Entonces nosotros planificamos quinquenalmente, precisamente por eso, ¿verdad? Y lo venimos haciendo desde prácticamente 1993, que es cuando yo asumo la dirección ejecutiva, y esto tiene que ver con tratar de sincronizarnos con las prioridades de políticas que los respectivos gobiernos de turno tengan y poder de esa manera, si algo instituciones como la nuestra carecen es de sobrados recursos, entonces evitar duplicidad de esfuerzos, tratar de viabilizar y fluir con lo que las prioridades sociales que los gobiernos tengan, porque eso somos un brazo, decía, musculoso de ejecución de políticas públicas. Nosotros somos de primer piso de acción, pateamos territorio, caminamos territorio. La institución en sí misma pretende ser eso, ¿verdad? Poner a disposición en la expertise, ya esa experiencia de más de 47 años que la institución tiene trabajando diversas actividades, el aprendizaje acumulado que todo eso tiene, pasando además por el tema y eso estamos, mi cabeza siempre hace una línea de tiempo, 1992 nosotros estábamos hacia un proceso institucional de ordenamiento que el padre quería, porque hacíamos las cosas bien, pero él quería como institucionalizar aquello. Habían experiencias dándose de otras instituciones nacionales e internacionales que estaban sufriendo el peso de la biología, le llamo yo a eso, que es todo ser vivo nace, crece, muere. Y me dice, yo ya crecí, lo que viene adelante es que me voy, decía el padre, yo no me quiero llevar la obra, entonces yo quiero dejar una obra fuerte. Y así surge todo un proceso de institucionalización que, entre otras cosas, pasa por la constitución de una junta directiva muy empoderada. Estamos hablando finales del siglo pasado, ¿verdad? En donde toman presencia personas muy prominentes de la sociedad de El Salvador, que acompañan al padre durante todo este tiempo y que, bueno, pasada la etapa de la partida de él, terminan demostrando lo importante que era ordenarnos, ¿verdad? Y hacer, entre otras cosas, una instancia de gobernanza que permitiera a la obra también no solamente ser sostenible financieramente en el tiempo, sino también en términos de gobernanza jurídica, ¿verdad? Institucional. Eso también ha ofrecido estabilidad para los que formamos parte, los colaboradores, más de 1,000 colaboradores, Juana. Hemos llegado a tener 1,500 colaboradores, un poquito más de 1,500. Va en función de cómo se comporta la ejecución de proyectos, porque muchos de ellos forman parte de proyectos, pero el impacto social, como bien decías en tus palabras introductorias, a estas alturas de la obra es más de 800,000 personas y sigue creciendo el impacto, porque la idea nuestra es tratar de cada día más cubrir más y mejor
las necesidades, ciertas necesidades de sectores vulnerables que no están cubriendo dichas necesidades, valga la repetición, por otra alternativa que no sea Ágape, ¿verdad? Entonces es así como trabajamos. ¿Podría compartirnos alguna historia que le haya marcado y que refleje el impacto de Ágape en la vida de las personas? Hay tanta realmente, y es de hacer, Juana, un esfuerzo como no quisiera discriminar, me parecen importantísimas todas. Les cuento, nosotros hacemos ahora un trabajo de fortalecimiento de temas de la salud, particularmente el tema de nutrición. Estaba, no recién llegado, pero ya sufriendo lo que muchas veces nos pasa a los que estamos tras un escritorio, dándole seguimiento a los procesos, y es el estrés de tener enfrente dificultades de toda índole, que todos conocemos los que manejamos este tipo de actividades, desde aspectos financieros, dificultades de ejecución, en fin, tantas cuestiones, imprevistos, etcétera. Y cansado, en algún momento, el padre identifica en mí eso, un poquito de down, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sabe qué? Debería de ir al hospital nutricional, me dijo. Y de ahí que me quedó cada vez que yo andaba en bajón, me iba a chinear esas criaturas que estábamos rescatando del flagelo de la desnutrición, que por cierto es el rostro más horrible de la pobreza, ¿verdad? O sea, es algo que físicamente choca. Entonces, saber que el cómo llega y después cómo salían, increíble el efecto. El efecto era aquello que yo estaba sintiendo, por lo que estaba sintiendo, se volvía chiquitito, pequeñito comparado con lo que allá estábamos solucionando. Y una vida en camino con mucha promesa por delante, por cierto, sí, cierto. Hay testimonios enormes de profesionales ahora que pasaron o transitaron por aquel hospital nutricional de los primeros años de Ágape, que luego se transformó, porque esa es otra cuestión. La dinámica institucional obedece particularmente a contingencias. O sea, no hay conceptualizaciones de proyectos que no son ahora como nacieron, porque se han ido adecuando al cambio de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con nutrición y salud, para nosotros es prioridad, ¿verdad? Que esa era justo mi próxima pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que distingue a Ágape de otras organizaciones sociales? La autosostenibilidad que buscamos desde el inicio de todos los programas. Ágape siempre, desde sus inicios, e incluso eso fue no muy bien visto al principio por las instituciones multilaterales que no tenían bien conceptualizado o claro el concepto de sostenibilidad, y eventualmente decían que podíamos caer como en el vicio de ser un negocio, una empresa privada, ¿verdad? Todavía a estas alturas hay algunos que no terminan de entender, por ejemplo, que las utilidades que genera, voy a poner el nombre de uno de los proyectos productivos, un restaurante Doña Laura, van canalizadas al sostenimiento basal, es decir, no a todo porque no alcanza, pero a cierto sostenimiento de programas que tienen que ver con el adulto mayor, por ejemplo. Entonces, emprendimiento social. Cabal, es un emprendimiento. Entonces, eso distingue a la institución desde su mismo nacimiento. La medición que hacemos, Juana, de los programas productivos no carece del rigor que tiene la más pintada de las empresas privadas buscando lucro. Los productivos tienen sus KPI establecidos, la búsqueda incesante, el recurso que permanentemente estamos buscando lo mejor que la institución pueda tener de acuerdo a sus capacidades. Entrenamos muchísimo a nuestros colaboradores en los temas específicos. Les damos un parámetro de libertad enorme en el campo en el cual han sido formados, porque para eso los formamos. Yo no voy a formar a alguien para después cuestionarle
decisiones técnicas por las cuales él está contratado. Uno de los propósitos de Ágape siempre es empoderar a los compañeros, y eso es algo que constantemente nosotros estamos tratando de incentivar en ellos y buscar que se sientan seguros, que se sientan. O sea, nosotros no vamos a llamar la atención por un error, sí por una procrastinación, por un atraso, por algo que no se haga, por lo que no se hizo. No, es que no me dijeron. Ese tipo de cosas nosotros no va con la institución. Distingue mucho ese empoderamiento. No comulgamos con eso de feudo, ¿verdad? O sea, este es un trabajo de equipo en el que todos estamos comprometidos con que todos nos debemos a que salga bien. Y no precisamente que no salga bien significa que existan culpables. Habemos responsables. Pero el tema de culpa, que es algo que cuesta quitarlo de la cultura nuestra, es algo que hemos trabajado siempre. No, démosle, ¿verdad? Es mejorable, y ahí entra ya a principios de este siglo, por más de 25 años ya, la cultura de las normas internacionales, ¿verdad? Cuando nosotros migramos a tratar de ser institución, en ese proceso que el padre Flavián llamaba ordenamiento, surge como una herramienta para hacerlo las normas ISO, ¿verdad? Actualmente estamos certificados en 3 normas, ¿verdad? Y estamos por certificarnos en una 4ª norma en este ciclo que ya estamos, porque creemos mucho que es la herramienta que permite que hagamos más con poco y que lo hagamos mejor. Y ahí quiero aclarar algo, no perfecto. Nosotros somos una obra de seres humanos, perfectible, con errores, pero que los reconocemos y tratamos de aprender de ellos y convertirlos en lecciones aprendidas que luego se traduzcan en entregar bienes y servicios mejorados a aquellos que lo demanden. Gracias por tan espectacular explicación. Gracias, no. La Fundación CRIT se vincula con Ágape por medio de los programas Aprendamos Juntos y Prosarín. ¿Cómo describiría el impacto de estos programas? Sí, la Fundación CRIT nos vinculamos, y me voy a permitir la licencia, más allá de los programas, ¿verdad? Compartimos a nuestra máxima autoridad, la Fundación CRIT y la Asociación Ágape. Don Roberto CRIT dirige ambas instituciones ahora, no fue así siempre, pero desde hace un par de años, pues don Roberto está a cargo de Ágape también, y la vinculación es de larga data, Juana. Esto comienza de manera no formal, llamémosle natural, y es el acercamiento de familiares, de la familia CRIT a los programas de Ágape. Y no podía ser la excepción. Los programas a los cuales se acercaron más, primero fue a los ancianos, luego fue a la área de salud en general, y a un programa que teníamos nosotros trabajado después de la firma de la paz, y que había sido formulado precisamente porque durante el conflicto, o al menos argumentando eso, muchas comunidades pobres habían quedado sin el servicio de atención en salud. Entonces, eso se llamó ProSalud en su momento, Proyecto de Salud Rural. Y cuando conocieron de este proyecto, se enamoraron del proyecto. Igual, hemos hablado del tema de salud y nutrición, pero el padre Flavián decía que si queremos combatir la pobreza frontalmente, no podemos hacerlo, y cada vez que tú lees a los que saben, si no educamos. Entonces, hay una vertiente que también entusiasmó a la Fundación y que tiene que ver con el proyecto de formación profesional, que en aquel tiempo se llamaban talleres de formación. Pero inicialmente arrancamos con el tema de salud, ¿verdad? Y ahí surge el proyecto Prosarín, que fue la continuidad, aprovechando, y este es algo, yo dije hace un momento el tema de alianzas. Nosotros estamos convencidos de que no podemos hacer más y mejor las cosas si no lo hacemos en alianzas con otros que tienen los recursos de todo tipo, posiblemente conocimientos,
que son tan importantes, que nos evitan dificultades, posiblemente enlaces, nexos, recursos económicos, en fin. Esto facilita que nosotros hagamos un mejor trabajo porque no estamos obligados a conocer o a inventar la rueda. La rueda está inventada. Es de conocer las mejores experiencias de todos, tratarla de amalgamar y montar los programas. Y es así también como surge la sostenibilidad de aquel proyecto, pero llamémosle mejorado. Los proyectos de cooperación tienen un componente fuertísimo de la parte administrativa y llamémosle de seguimiento y monitoreo, que a veces consume muchísimo recurso de la parte ejecutora. Nosotros teníamos una suficiente, llamémosle así, un suficiente nivel de monitoreo y seguimiento que alcanzaba como para rendir cuentas buenas, transparentes, sin llegar a cargarlo tanto y por lo tanto dedicar aquellos recursos a la atención de las personas que lo demandaban. Ese fue como la clave para mover esto y hacerlo al estilo Ágape. Pero la base en sí, el know-how, era el proyecto anterior. La fundación lo compra, ¿verdad? Yo recuerdo que nos hicieron la cita con doña Gloria en una cena familiar de ellos y fuimos con el padre y lo expusimos con mi compañera, la doctora de Delgado, y pues de ahí salimos con el proyecto financiado. De esa cena, recuerdo que fueron pupusas deliciosas, ¿verdad? Con la familia y desde entonces a la fecha, ¿verdad? Más de un cuarto de siglo, ya la familia de manera natural asumió esos proyectos. Pero la educación estaba todavía pendiente y a principios de este siglo, o sea, nos encargaron o conocimos de un proyecto que nos entusiasmó, se diseñó, por cierto, en Ágape siempre hemos tratado de traer gente que sepa de los temas más que nosotros. Y nosotros estuvimos trabajando cerca a una ex titular del Ministerio de Educación que trabajó por muchísimos años en Ágape, ¿verdad? Dino Arias. Recientemente la perdimos. Y con ella y su equipo se diseñaron proyectos que tenían que ver con la formación del talento humano. Porque identificábamos que había mucho talento en escuelas públicas que por su tejido social se perdía incluso sin terminar de salir de la secundaria. O sea, y que si nosotros podíamos diseñar algo que permitiera canalizar ese talento hacia educación superior, íbamos a hacer un gran, entre comillas, favor a la sociedad del país. Porque alrededor de ello se da la posibilidad de un efecto réplica en su ámbito social que luego permite, que eso es una de las dificultades que siempre nos topamos cuando tú quieres romper el círculo. Entonces, de esa manera tú lo estás rompiendo desde adentro y tenemos una eclosión producto de ese exitoso estudiante formado a través de esos proyectos. Y surge lo que ahora conocemos, ¿verdad? Y que ese modelo tenemos ya muchos, incluso acá con nosotros hay testimonios de gente exitosa que ha transitado por todo el proyecto de oportunidades, ¿verdad? Porque ese es el inicio de todo esto y que ha trascendido y que anualmente está entregando cohortes de muchachos talentosos, muchachos y muchachas que están cambiando el país y su realidad. ¿Verdad? Entonces, ahí tenés dos áreas claves en las cuales la fundación, aparte de la gobernanza, han tenido que ver con la Asociación Ágape El Salvador. Gracias. ¿Qué le diría a los jóvenes que quieren dedicar su vida a servir a los demás? Yo creo que puede ser un poco egoísta, como algún día me dijo también el padre Flavián a mí. Mira, yo esto no lo hago tanto por la gente. Me dicen, ¿cómo, padre? Yo me quedé, no entiendo, padre, cómo es. No, te voy a ser sincero. No tenés idea lo feliz que me hace ver feliz a los demás con lo que hacemos.
Entonces, si usted quiere ser feliz de esa manera, o sea, estoy hablando de felicidad de la manera más interior, ¿verdad? Pura. Y aquella satisfacción que da ver el buen hacer en los demás. Pues dedíquese a eso. No se puede dejar de hacer sin pasión, que hay que tener pasión por hacerlo. Entusiasmarse siempre con la felicidad. Hoy le llaman bueno, siempre se le ha llamado la empatía, ¿verdad? Sufrir con el que está sufriendo, pero igual también gozar con aquel que hemos logrado que goce. Y eso es parte de como clave para aquel emprendedor social, ¿verdad? No todos tenemos para lo mismo. Hay algunos que nos apasiona algo. Pues en ese algo hay que tratar de profundizar, conocer, trascender, porque hay que ver más allá. Yo siempre digo que la disciplina es importantísima, la perseverancia ya no se diga, pero también no deja de ser menos el método, ¿verdad? Entonces, hoy está muy de moda el tema de, bueno, sí, la educación. Hay tantos casos exitosos de personas que no culminan sus estudios, pero yo quiero decirles que eso es la excepción, ¿verdad? Lo que hay que hacer es formarse, ya sea de manera autodidacta, o sea, tampoco no podemos decir que no, ¿verdad? O de manera formal, pero encontrarle el propósito a aquello. Y todavía no hay algo que genere más seguridad de método que estudiar. ¿Verdad? Esa parte metodológica, esa parte de pensamiento crítico se ve sumamente constituido y reconstruido, o incluso construido desde la base cuando uno se forma, cuando uno estudia, pues. Entonces hay que estudiar también sin perder de vista esa vocación y poder tener entonces la capacidad de transformación de la gente a las cuales nosotros nos vamos a dedicar. Porque no hay que perder de vista que la razón de ser de lo que vamos a hacer es, si bien es cierto, como bien decía el padre Flavián, nuestra felicidad es cambiarle la vida a aquellos, cambiarles la vida para bien a aquellas personas menos favorecidas. Gracias, Ramón. ¿Qué le diría a su yo de 20 años? Como mensaje final. Be patient. Sé paciente. Yo creo que todos los jóvenes tenemos esa... mi yo de 20 años no es el yo de muchos, ¿verdad? Yo fui distinto a los 30 segundos después de que declararon muerto a mi papá. Así, literalmente. Yo era y después era otro. Fui un adulto. Como me lo dijo y me lo dicen algunos amigos mayores, me dice, es que no tuvo infancia, ¿verdad? Posiblemente no como la de los demás. Sí me he preocupado por tenerla. Soy un amante del Principito, por cierto, ¿verdad? No dejo de ser un niño por dentro y ese niño que llevo trato de que se alimente primero, que tenga la capacidad de sorprenderse, ¿verdad? Me gozo con eso, ¿verdad? Entonces a ese de 20 años yo le diría, sé paciente, no perdas el foco, formate. Dije antes sobre el método, estudiar. Hay que primero ser para tener. Hay cuestiones que las rutas cortas no son precisamente, y hoy está muy de moda el acortar rutas por la vía que sea, ¿verdad? No son buenas consejeras. No quiero decir que si hay una ruta corta, legítima, no se puede optar. Son rarísimas, pero aquellas que llevan persistencia, disciplina, consistencia, ¿verdad? Son aquellas que precisamente terminan robusteciendo el ser, que es en donde se sostiene el tener felicidad, el tener afecto, ¿por qué no el tener recursos del tipo que sea? Pero difícilmente alguien que no es puede ser sostenible en el tener, ¿verdad? Tantos casos que vemos, por ponernos muy, muy benignos, ¿verdad? Los ganadores de las loterías. Hay estudios que vinculan, que tienen, pero por la forma como lo obtienen, no son, al paso de los días,
terminan estando incluso peor que como antes de haber recibido la lotería. Este es solo como un ejemplo, por no poner otros un poco más complicados que tienen que ver con transgredir, etcétera. Es algo en el cual los jóvenes estoy pensando en ese muchacho de 20 años, caminar por el camino, por el sendero del bien, formarse, ser paciente, aprender de los mayores. No estamos iniciando la historia nosotros, no, eso es falso, ¿verdad? Nosotros, hay muchos que ya transitaron esos senderos. Si logramos dos cosas: uno, accesar a ellos para que nos nutran de esa experiencia, fabuloso, y si no, siempre tratar de rodearnos de los mejores. Difícilmente, si uno se rodea de los mejores, va a ser peor que la media. Siempre va a estar arriba de la media. Entonces es clave rodearse de buenos amigos, amigas, gente que sean mejores que uno en distintos campos. No tienen que serlo en todos, pero si usted va a preguntarle sobre cultura física, este es el mejor; sobre matemática, sobre cuestiones religiosas, sobre moral, Entonces usted tiene al final una de consejeros en su red de amigos que le permiten ser mejor que sus propias capacidades. Eso le diría yo a Ramón Alberto, de 20 años. Gracias de verdad, Ramón, por compartir parte de usted, de su historia, pero sobre todo por inspirarnos, porque un líder con propósito definitivamente puede transformar las organizaciones. Gracias por todo el trabajo que hacen, Ágape. A ustedes, Juana, este es un trabajo de ustedes. Todos somos Ágape, y Ágape es de todos y para todos, ¿verdad? Este es un trabajo que no nos podemos abrogar como personas. Al contrario, es un trabajo que ha sido posible gracias al apoyo de muchos, del cual, por cierto, tú formas parte, ¿verdad? Gracias. Y nos sentimos orgullosos de que seas parte de todo esto. ¿Qué más? Muchas gracias por haberme tenido acá. Gracias. Me siento muy, pero muy honrado. En nombre personal, en nombre de mi familia y en nombre de nuestro querido Ágape. Muchas gracias por ver este episodio de Voces FGK, Historias que Transforman. Suscríbanse y vean nuestro siguiente episodio.